Te pasas toda la mañana leyendo periódicos y luego sales a entrevistar a gente divertida y encima te pagan. ¿De qué nos quejamos? Ese es el optimismo del periodista Carlos Salas cuando habla de su profesión. Con muchos años de experiencia ahora presenta el manual para escribir como un periodista. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión es un placer recibir a Carlos. Bienvenido. Gracias por la introducción. Y es verdad, yo creo que en esta profesión nos quejamos mucho, pero al final digo yo, bueno, si entramos gratis en los partidos de fútbol, bueno, los que hacen fútbol entran gratis en los cines, los que hacen cine, luego los que hacen economía van a comer a restaurante de 5 tenedores, menú estupendo, en fin, ¿de qué nos quejamos? Viajamos, vamos a hoteles, conocemos el mundo y somos unos muertos de hambre, con lo cual es una profesión ideal. Y precisamente uno de los capítulos de tu libro lo dedicas a la entrevista, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdas esa pregunta que llevaras años intentando hacer y que un día llegó ese día que pudiste hacer esa pregunta a alguien? Bueno, yo creo que una de las preguntas que se hace poco en el mundo del periodismo, pero se debería hacer, es al final de una entrevista, por lo menos decirle al entrevistado, oiga, ¿qué pregunta le hubiera gustado que le hubiera hecho? Y cuando te responde o te dice, bueno, me hubiera gustado esta, le dices después, ¿y cuál es la que no le hubiera gustado que le hubiera hecho? La más comprometedora. Y al final, pues la gente al final responde bien, ¿no? Pero es difícil porque cada personaje tiene un fondo que desconoces y tiene la pregunta que no quiere que le hagan, ¿no? De todas maneras, no sé, creo que lo comento en el libro, que las mejores respuestas normalmente se obtienen a micrófono cerrado, es decir, cuando tú has acabado oficialmente una entrevista, que cierras el cuaderno o apagas la grabadora y de camino al ascensor, que es cuando la gente baja la guardia y entonces ahí sigues hablando, sigues preguntando y tú no has dicho que acabara la entrevista. Y en ese momento es cuando le haces aquella pregunta comprometedora que piensa que no hay problema y te la responde y dices, ya tengo el titular. El truco entonces es decir, hemos terminado la entrevista, ¿no? Eso no... El truco es parecer como que ha terminado la entrevista. Y ahí es cuando la gente muchas veces se suelta. Vosotros en televisión lo conocéis muy bien porque muchas grandes exclusivas en televisión se han hecho cuando la cámara sigue grabando, en el estudio aparentemente ya ha terminado la entrevista oficial y entonces la gente empieza a decir tonterías o a cosas muy íntimas y en ese momento es cuando dices, pues ahora está diciendo lo interesante y muchas veces ahora que están todos estos fenómenos tipo YouTube, eso es lo que al final se cuelga. Fíjese usted lo que ha dicho este político y tal, dice unas barbaridades y tal. Yo mismo he dicho alguna que otra cuando no te das cuenta, ¿no? Y ahora pues uno es más cauto, pero yo muchas veces, las pocas veces que me han entrevistado en la televisión también, a micrófono cerrado, pues me pongo a decir cosas que no debería decir y luego digo, Dios, pues si esto lo graban... lo voy a meter en un compromiso. Y bueno, amén de mentir, que eso es como el gran pecado del periodista, después de haber escrito este libro, ¿cuál crees que es ese pecado que nunca debería de cometer un periodista? Mira, yo creo que el periodista lo que nunca debe ser es insincero tanto con el lector como con la persona que entrevista. O sea, hay que hacer un juego relativamente limpio porque muchas veces perdemos el alma por esa exclusiva que nos da un titular, pero puede ser que perdamos un poco de prestigio con ello. Y hay veces que te puedes guardar un titular de alguna confesión impresionante que él te ha dado off the record, pero tú dices, Dios, esta es la noticia. Pero si la guardas, esa persona te es fiel y al final un periodista es su agenda de teléfonos. Y si tienes esa agenda de teléfonos con gente que te considera un buen profesional, no te estoy diciendo un pelota, sino un buen profesional, un profesional fiable, entonces a la larga, en toda tu carrera profesional vas a ver que eso te rinde. En cambio, si tú has traicionado esa confianza que te da la gente, a la larga verás que en los momentos decisivos, cuando levantes el teléfono, no se va a poner al teléfono, ¿no? Yo tengo algún recuerdo de esos que tienes remordimientos. Una vez en Davos, este búnker donde todos los años se reúnen miles de políticos y empresarios a hablar del futuro, y yo estaba allí y en Madrid, no fue en Madrid, fue en Cartagena. Los trabajadores de Lavazán, la constructora de barcos, se rebelaron por no me acuerdo qué problema económico y incendiaron el gobierno local, lo incendiaron. Y entonces da la casualidad que el presidente de la empresa estaba en Davos.
pero nadie sabía cómo era, ninguno de los periodistas españoles que estamos ahí sabíamos físicamente cómo era. Y a pesar de que había un libro en Davos con caras de todos los personajes, de él no había foto. Entonces yo estuve preguntando a algunos empresarios españoles que lo conocían y me decían, sí, este señor ha estado por aquí esta mañana, está por aquí. Y yo estaba en una esquina hablando con un empresario y de repente se suma otro señor. Y se ponen a hablar y yo veo que en la tarjeta de identificación, que se veía un poquito, le veo que ponía el nombre del presidente de esta empresa, de la Bazán. Y entonces yo empecé a hacerle, me tapé mi tarjeta con los papeles y empecé a entrevistarle sin decirle quién era yo. Y saqué una gran entrevista, pero me quedó un gran remordimiento, ¿no? Porque claro, en la entrevista el tío dijo que los trabajadores son unos brutos, que eran unos bestias, que eso no había que hacerlo. Lo lancé como una gran exclusiva en mi periódico, pero luego